No sé por qué alguien puede confesar un crimen que no cometió. ¿Por qué alguien puede decir que mató a otra persona si no lo hizo? ¿Qué dijo ella cuando entraste por la fuerza? Se enfadó. ¿Quiso golpearte? Sí, y luego la golpeé yo. ¿Y qué hiciste para que no forcejeara? La estrangulé. Tenía una confesión de 16 horas. La transcripción del interrogatorio tenía más de 700 páginas. Lo que él describía encajaba perfectamente con los hechos. Hola, mamá y papá. Lamento todo el dolor que les provoqué. Mi mamá tenía cáncer. Murió en el 91. Sí, uno creería que lo peor que le puede pasar a un padre es que asesinen a su hijo. Pero en realidad lo peor que puede pasarle a un padre es que acusen a su hijo de asesinato. Esas fueron sus palabras. Recuerdo que mi mamá me decía: eres inocente, Tom, eres inocente. Y mi papá repetía: te queremos, Tom. Estábamos sentados en la parte de atrás de la sala. El defensor era un muy buen abogado. Yo decía, ¿quieren dejar a otro asesino suelto? Eso era lo que pensaba la familia, que él había cometido un crimen y podía quedar libre. ¿Cómo podía ser que pasara eso? Los casos no resueltos son fascinantes. Son los que más me gustan. Son como un buen libro que no puedes dejar de leer. Yo era detective de la unidad de robos del departamento de policía de Clearwater y el sargento quería organizar y revisar los casos no resueltos. Él había sido detective de homicidios antes de eso y quería que esa fuera una prioridad del departamento. Yo ya conocía el caso Stashak. El caso había tenido mucha trascendencia en 1986 en la zona de la bahía de Tampa. Y le dije si podía dármelo a mí y me lo dio. Por lo que vi cuando leí el archivo, enseguida notaron que había faltado al trabajo. Así que uno de los empleados del supermercado fue a su apartamento y llamó a la policía y enviaron una patrulla al lugar. Tuvieron que romper la puerta para entrar en su apartamento. Había sangre en la planta baja. La encontraron en la planta alta, en un colchón de agua. Se trataba de un ataque sexual
seguido de muerte. Teníamos una escena en la que había un cuerpo y también teníamos su vehículo que había aparecido en el Aeropuerto Internacional de Tampa al este del condado de Pinellas. Este caso era significativo por la confesión, pero al final la confesión quedó anulada y él quedó libre. Yo quería ver si podía cerrar el caso, quería ver si el sospechoso original realmente era culpable o si era inocente. Ese era el apartamento de Janet. Me hace sentir ciertas cosas que creía superadas, como el remordimiento. Yo estaba en mi casa cuando llamaron mi tía y mi tío. Les habían dicho que ella había muerto y que estaban investigando. Me preguntaron si podía ir hasta ahí y ver qué pasaba. Mi esposa y yo llegamos y no vimos su auto. Y en ese momento tuvimos la esperanza de que no fuera ella. Cuando pasa algo como eso, la reacción es pensar, aunque sea por un instante, que no es alguien que uno conoce. Nos recibió la policía, había cinta amarilla por todas partes. El olor era espantoso. Diría que eso fue lo que más me afectó. Nos hicieron entrar al apartamento, a mi esposa y a mí, y vimos todo ese polvillo para detectar huellas. Las puertas, las perillas, los mostradores, el refrigerador. Todo estaba cubierto de polvo negro. Había un agente adentro. Él nos informó lo que estaba pasando, que estaban investigando, pero no nos dieron muchos detalles de lo que había pasado ahí. Janet vivía justo junto a mí. Yo la veía afuera, ya saben, cuando llegaba del trabajo y bajaba del auto para entrar en su casa. Me parecía una mujer llena de alegría. Janet tenía un disfraz de Halloween, así que vino a mostrármelo. La invité a pasar. Le dije, ¿quieres quedarte a ver El Resplandor conmigo? Porque me encantaba esa película. Y ella respondió, claro. Y me dijo, me gustaría invitarte a cenar una noche. Yo le dije, me encantaría. Y pensé, vaya, quizás le gusto. Pero
Esa fue la última vez que vi a Janet. Llegué a mi casa del trabajo y vi cinta policial, cinta amarilla, alrededor de los apartamentos. Detuve el auto, bajé y fui a hablar con una mujer policía. Ella dijo, asesinaron a Janet. Eso me destrozó. ¿Cómo podía pasar algo así? Quedé desconcertado, la verdad. No podía creerlo. Y dije, ¿la estrangularon? Y ella dijo, sí. Y agregó, hallaron su auto en el aeropuerto de Tampa. Y ahí fue cuando vinieron a hablarme los detectives. Empezaron a preguntarme si había visto algo, dónde había estado y... Pues yo no quería contarles dónde había estado el sábado a la noche. Y sentí mucho calor en mi rostro y empecé a transpirar mucho. Todo el mundo me miraba y se preguntaban, ¿qué le pasa a él? En esa época, yo no contaba que era alcohólico e iba a terapia de grupo. Eso me avergonzaba. Pero no me preocupaba nada de lo que pudiera decir o haber hecho, ¿saben? Y no estaba preocupado, eran solo unas preguntas y pensé que todo terminaría ahí. Más tarde, el mismo detective me preguntó si podía ir a la estación de policía a responder unas preguntas. ¿Puedes haber oído algo o visto algo? Yo dije, claro. Y estaba contento porque pensaba, vaya, iré a la estación. Hablaré con la policía y puede que ayude a resolver un crimen. Estaba entusiasmado. Me hacía sentir bien que alguien me pidiera mi opinión sobre algo. Me avergüenzo porque siento que debería haber sido más listo de lo que fui. La gente no entiende cómo pude confesar un crimen. Era muy ingenuo. Era como un joven de 14 años entrando ahí y hablando con la policía. Ellos, desde luego, fueron muy simpáticos y me hicieron preguntas sobre mi vida y toda clase de preguntas normales. Pero nunca pensé que fuera un sospechoso. ¿Qué pensabas de Janet? Me agradaba. ¿La invitaste a salir? No, pero quería. ¿Por qué no? No lo sé. Me daba miedo. Luego, después de un rato, empezaron a preguntarme qué hubiera hecho yo. ¿Qué fue lo que pasó? Ya saben, ¿cómo crees que pasó? Y me pareció divertido porque era como estar jugando al detective. ¿Cómo crees que la mataron? No iban a dispararle con una escopeta estando tú al lado, ¿verdad? No. ¿Qué piensas tú? Sí, si fue un psicópata, seguro la mató a puñaladas. Pero si solo la querían muerta, la estrangularon. Si tú fueras el tipo, ¿dónde dejarías su auto? Si tú fueras el tipo, ¿cómo la matarías? Puede haberla matado, llevado su auto al aeropuerto y huido. Tienes mucha razón. Pues para mí es algo muy posible. Y creo que acerté demasiadas respuestas. Nos diste demasiados detalles que no conoce nadie
salvo la policía y la persona implicada. Les dije que la mujer policía me había contado todo eso. Cómo la había matado, dónde estaba el auto, que su cuerpo tenía marcas. Y ellos dijeron, Tom, eso es imposible. Nosotros somos los únicos que conocemos los detalles del hecho. ¿Por qué no me creían? Es decir, ¿qué tan difícil podía ser ir a preguntarle? Pero no querían porque ya me tenían. Eso no es cierto. Sabes demasiado de lo que pasó ahí adentro. Solo el asesino sabe eso. ¿Así que quieres que te llame asesino? ¿Eso es lo que eres? Me culparon. Me dijeron, fuiste tú. Tú fuiste el que la mató. Tom, tú fuiste el que la mató. Se me aceleró el corazón y las venas de los brazos me hacían boom, boom, boom. Me latían. Ahí fue cuando me pidieron someterme al polígrafo. Me sometí a la prueba y no la pasé, así que supe que estaba en problemas. La prueba dice que mientes. No hay ninguna duda. Estás mintiendo. No entendía lo que sucedía. Me subí al auto y no sabía cómo llegaría a mi casa. No sabía si me había acompañado a alguien siquiera. Pero, ¿podría haber hecho algo tan horrendo? Por dentro empezaba a creer que había sido yo. Eso me llevó a preguntarme, ¿acaso salí, compré una botella, me embriagué y luego maté a una joven y no lo recuerdo? Era como cuando me embriagaba. Esa era toda la cuestión, de ahí surgían todas mis dudas. Sabía en mi corazón que no lo había hecho, pero en mi mente era todo confusión. Es horrible. Si no puedes creerle a tu propia memoria, no sabes nada. No puedo decir más. Así que pensé, empezaré a decirles lo que quieren saber. Vamos, ahora dirás la verdad. Bueno, ¿Recuerdas? La verdad, ninguna mentira. La verdad. Tom, ¿qué pasó cuando forcejeaste con ella? cayó sobre el sofá y se golpeó la cabeza. Y la llevé para arriba. ¿Cómo la llevaste para arriba? Mi versión será muy distinta ahora. ¿Me lo aseguras? Que tú sepas, esta es la verdad, ¿correcto? Tom. Sí, sí. Yo estaba inventando todo. Que la había llevado arriba era todo un invento. Era todo un invento. ¿Está bien? Sí, estoy un poco nervioso. Tranquilo. La verdad no siento que esté dándoles las respuestas correctas. Porque lo cierto es que no puedo explicarlo. Es que todo lo que me pasaba por la cabeza era muy abrumador. Me llevaron a una habitación y me dejaron dormir en el piso 1 hora. Pensé, Dios, si de veras fui yo, dímelo.
y oí una voz decir, Tom, no fuiste tú. Cuando salí de esa habitación, volví a negar todo y ellos se enfadaron. Se enfurecieron. Ya confesaste. ¿Por qué ahora quieres retractarte de lo que dijiste? Y me llevaron a la prisión del condado de Pinellas. Janet no era mi prima biológica. Mi tía la había adoptado. Y yo aprendí como padre adoptivo que no siempre hace falta ser pariente de sangre. Que algunas veces alcanza solo con querer a un niño, a otro ser humano. Que la familia está donde está tu hogar. Así esté lejos o así esté cerca, la familia es la familia. No lo sé. Lo siento. Cuando me enteré de que habían arrestado a alguien, me puse contento de que lo hubieran hallado. Pero fue muy impactante saber que la persona que habían arrestado por el hecho era el vecino de Janet y que habían visto una película juntos apenas unas noches antes. Y yo pensé, ¿cómo puedes ver una película con alguien y luego matarlo unos días después? Eso no tenía ningún sentido para la familia ni para mí. Él le había arrebatado la vida, pero nos alegraba que hubieran logrado que confesara. Y pensábamos que el caso estaba resuelto. Yo quería saber si realmente había sido Tom Sawyer o no. Quería reunirme y hablar con los detectives originales del caso, porque hay ciertas cosas que ocurren en una investigación y que no se vuelcan a las hojas del informe policial. Yo quería conocer esa información, pero no podía dejar que sus opiniones determinaran las mías. Lo importante era llegar a la verdad y determinarla de forma correcta y poder probarla en un juicio. Para mí, eso era lo más importante. La familia de Janet seguro quería saber quién había matado a su ser querido. ¿Había sido él? ¿Él era el asesino? ¡Quítame las manos de encima! Cuando descubrí... Yo quería saber si el sospechoso original había sido el asesino o si era inocente. Así que busqué el teléfono del detective anterior. Cuando hablé con el detective original, él estaba convencido de que tenía a la persona correcta. Según lo que me contó por teléfono, ellos lo vieron nervioso, sudando y bastante incómodo. Y para ellos, en ese momento, dadas las circunstancias y la información que tenían, él estaba nervioso porque era culpable. Estoy seguro de que los detectives del caso estaban muy frustrados y sentían que tenían a la persona correcta. Pero la visión de otro es clave. A veces, alguien que llega al caso años después, con un enfoque distinto, podría tener una opinión muy diferente. Tenía una confesión de 16 horas. La transcripción del interrogatorio de Sawyer tenía más de 700 páginas.
Podía haber algo que hubieran pasado por alto y la única forma de saberlo era volver a leer y escuchar todo. ¿Qué dijo ella cuando entraste por la fuerza? Se enfadó. ¿Quiso golpearte? Sí, y luego la golpeé yo. ¿Con qué? Un cenicero. ¿Y después qué le hiciste? La llevé arriba. ¿Empezó a forcejear de nuevo? Sí, cuando llegamos arriba. ¿Y qué hiciste para que no forcejeara? La estrangulé. No parece estar bajo coacción ni nada. Y la voz del detective es suave. Su voz es suave. No hay gritos ni golpes en la mesa. Se los oye muy tranquilos. Parece muy posible que haya pasado eso. No sé por qué alguien puede confesar un crimen que no cometió. ¿Por qué alguien puede decir que mató a otra persona si no lo hizo? Necesitaba que mis padres creyeran en mí, pero no quería involucrarlos en eso porque los había hecho sufrir en los años de mi alcoholismo y no quería provocarles más dolor. Me eché a llorar y recuerdo que mi mamá me decía: "Eres inocente, Tom, eres inocente. Tom, sé que no fuiste tú. No confieses nada más. Te sacaremos de esta." Y mi papá repetía: "Te queremos, Tom." Y me dijeron: "Te buscaremos un abogado." Estábamos sentados en la parte de atrás de la sala. El defensor era un muy buen abogado. Como familiar de Janet, yo decía: quieren dejar a otro asesino suelto. Y en ese momento, eso era lo que pensaba la familia, que él había cometido un crimen y podía quedar libre. ¿Cómo podía ser que pasara eso? Cuando supimos que habían rechazado la confesión, mi esposa y yo nos enfadamos tanto que nos fuimos. Salimos de la sala y no podíamos creerlo. Era muy preocupante para todos los seres queridos de Janet. No podíamos aceptar eso. No había nada de justicia. ¿Cómo podía confesar un hombre? ¿Cómo podía haber tantas pruebas que supuestamente decían que había y terminar rechazadas? Es decir, no había elementos, no había pruebas. Y al final no había ni siquiera una confesión. Sin pruebas no había causa. Por lo tanto, no había juicio. No había elementos para acusarlo. No había pruebas para declararlo culpable. Así que el hecho de que rechazaran su confesión, pues, en esencia, le permitió quedar en libertad. Ese hombre, Tom Sawyer, había salido impune de un crimen por tener un buen abogado. Eso no podía pasar en este país.
Pienso cuánto tiempo pasé en este tribunal. Horas y horas y horas. ¿Está bien? ¿Necesita un descanso? Ahora me doy cuenta de todo lo que viví. Sí, sé cómo resistí. Recé mucho. Todos pensaban que era culpable. Mucha gente creía que me había salvado por un tecnicismo y que era culpable. Eso es lo que más me molesta, que la mayoría creyera que había salido impune de un crimen. Había elementos que se habían preservado como parte de la evidencia de un ataque sexual. Y allí estaba el ADN, así que podíamos saber quién era. Había muestras de partes clave de su cuerpo. Es muy raro que haya pruebas tan buenas en un caso no resuelto. El único tipo de análisis de ADN que existía en 1986 era para saber el grupo sanguíneo, así que era una pista totalmente nueva. Yo estaba en mi oficina trabajando y me llamaron para decirme que había una coincidencia en el caso Stashak. No era Tom Sawyer. Me dieron el nombre Stephen Lamont y yo lo anoté y enseguida se lo pasé a mi ayudante para que averiguara todo sobre Stephen Lamont de inmediato. Estaba muy entusiasmado. Lamont era un sujeto dedicado a su trabajo en la construcción. Tú en tu interior sabes muy bien lo que pasó esa noche y eso es lo que quiero que me cuentes. Yo no la maté. Punto. Tenemos tu ADN en su cuerpo y bajo sus uñas. El tuyo, sin ninguna duda, no puede ser de otro. ¿Ok? Después de varias horas de interrogarlo, él pasó de decir no la conozco, no fui yo, a decir puede que la conozca y puede que haya estado ahí y puede que haya salido con ella. Ustedes tienen pruebas y la verdad no puedo negar haber estado ahí. Puede que haya tenido sexo con ella y luego al final reconoció haberla hallado muerta. No soy una persona violenta, solo me excedí, Me descontrolé. Lamont contó que salía con ella y que tenían una relación. No pude confirmar ni desmentir cómo la había conocido, pero pienso que tuvieron una discusión que empezó abajo y él la mató. Y luego se escapó del lugar. Y él me dijo, Tom, ¿estás de pie? Yo dije sí, y me dijo, mejor siéntate. Y luego dijo, hallaron al tipo que mató a Janet.
Y yo dije, vaya. Porque nunca pensé que atraparían al responsable de eso. Muchas personas creían que yo era culpable. Ya no cargaba con todo ese peso. Me sentí muy aliviado. Y exclamé, vaya, nuevamente. E hice una pausa larga y dije, vaya, otra vez. Viví con esa carga durante 30 años, porque aunque habían rechazado la supuesta confesión y me habían liberado, el caso no se había cerrado. Dije, quiero estar presente para verlo. Si quieres perfeccionar el arte de... Esta persona es Stephen Lamont. Él fue quien mató a mi vecina Janet. A mí no me mató, pero destruyó mi vida. Cuando lo vi en la sala, la verdad, no sabía qué decir, tan solo tenía que verlo, tenía que verlo. Me acerqué al fiscal de distrito, le extendí la mano y le dije, no le guardo rencor. Lo perdono. Soy cristiano. Eso es lo que nos enseñan. Sin dudas, nos quedó una herida abierta a todos los miembros de la familia. Nos tomó bastante tiempo poder cerrar esa herida. Y cuando menos me lo espero, de repente, me echo a llorar de manera descontrolada. Me pareció una lástima que cerraran el supermercado porque ahí trabajaba ella. Cuando el supermercado cerró sus puertas en Florida, le dije a mi esposa, qué pena que el supermercado no esté más acá. Hola. Tom, quisiera presentarle a alguien. Muchas gracias. Creo que sé de quién se trata. Hola, Chris. Oh. Encantado de Qué verte. gusto. Yo debo agradecerte por todo lo que hiciste. Sé que no fue fácil para usted. Fue un milagro. Fue un milagro que hallaras esa caja e hicieras lo que hiciste. Para mí fue un milagro. Nunca pensé que lo resolverían. Fue gratificante para mí poder demostrar que él era inocente. Porque aunque él sostenía eso, nadie le creía. Así que creo que fue una gran satisfacción que al final él hubiera quedado sobreseído. Me dio mucho orgullo. El saber que había tenido algo que ver con eso fue muy gratificante. Me hizo querer seguir con los casos no resueltos. Ahora me dedico exclusivamente a casos de homicidios no resueltos. Hola, mamá y papá.
Lamento todo el dolor que les provoqué. Mi mamá tenía cáncer. Murió en el 91. Ella llegó a decir, sí, sabía que él era inocente. Sí, uno creería que lo peor que puede pasarle a un padre es que asesinen a su hijo. Pero en realidad lo peor que puede pasarle a un padre es que acusen a su hijo de asesinato. Esas fueron sus palabras. Sé que creían en mí y fui muy afortunado de tenerlos como padres. Los quiero mucho. Adiós. No sé qué decir sobre eso. No recuerdo haber visto esta fotografía. Mi cerebro no podía asimilar lo que me estaba pasando. Me sentía abatido cuando me la tomaron. Me sentía perdido, sin esperanza. Como aturdido y... Tengo la mirada perdida. Vacía. Ojalá pudiera dejar atrás este recuerdo. No sé si alguna vez podré perdonarme. Tendría que haber sido mucho más listo de lo que fui. Les provoqué mucho dolor. Tom, ¿paramos? A muchas personas. Porque era muy ingenuo. Y tenía muy poca autoestima. Pero sé que tengo que perdonarme.